Dios y patria, muy buenas noches. Me presento, patrullero Andrés Darío Díaz. Después de leído el material de consulta y en atención a lo requerido por el docente, voy a socializar la noche de hoy la ruta de atención a violencia de género cuando la víctima busca ayuda directamente en la Policía Nacional, el cual se divide en 4 momentos. Así, momento número 1. Aplicar el SEA Policía. Saludar, escuchar, actuar. Cuando el policía conoce el caso, le debe informar a la posible víctima cuáles son los mecanismos de atención a los que tiene derecho, los cuales se encuentran contenidos en el Acta de Derechos a las Víctimas de Violencias basadas en género. Si se evidencia violencia física o sexual, se debe trasladar a la posible víctima al centro de salud más cercano. Si la posible víctima no desea ser trasladada a los servicios de salud, dejar constancia en el acta de registro de casos. En caso de que la víctima sea recluida en un centro de salud, el uniformado que conoció el caso debe coordinar con la policía judicial la recepción de la denuncia, rindiendo los respectivos actos urgentes ante la fiscalía mediante el informe de primer respondiente. Momento 2. Diligenciar el acta de registro de casos de violencia para dar aviso oficial a la autoridad competente. Si es un caso de violencia intrafamiliar, debe orientar a la posible víctima para que se ponga en conocimiento los hechos ante la comisaría de familia. Cuando sea durante un primer turno, deberá llevar la posible víctima a la unidad de la reacción inmediata de la jurisdicción que tiene servicio las 24 horas para la recepción de la víctima. La comisaría de familia es la autoridad competente y ésta deberá remitir todos los casos de violencia intrafamiliar ante la Fiscalía General de la Nación para efectos de investigación de este delito. Cuando la posible víctima requiera medida de protección, acompáñala inmediatamente a la comisaría de familia más cercana. En los municipios donde no exista comisaría de familia, ante los jueces civiles municipales, jueces promiscuos municipales o ante los inspectores de policía. En caso de faltar dichas instituciones, acompañar a la persona hasta un lugar que ella considere seguro. Una casa de familia, una casa de un familiar, una casa de un amigo. Esta puede ser una medida de autoprotección, mientras solicita la medida de protección ante una autoridad competente. Momento 3. Si la víctima refiere que convive con el victimario y esto representa un riesgo, el funcionario de policía deberá informar inmediatamente esta condición a la autoridad competente, fiscalías, comisarías de familia, juez, promiscuo municipal o jueces. Acompañe a la posible víctima ante el sitio de su residencia para que pueda retirar sus pertenencias si está dentro de su jurisdicción. De lo contrario, solicite el apoyo a la unidad policial que corresponda. Si no le permiten el ingreso, deje constancia en el acta que mencionamos anteriormente, el acta de registro de casos. Infórmele a la víctima de violencia que existen medidas de protección para ordenar la entrega de sus pertenencias. Informa a la víctima de otras medidas de autoprotección, como el cambio de rutinas, de las guardas de la casa o el número de celular. Si la víctima manifiesta tener un proceso de divorcio o separación de bienes en trámite o una investigación penal en curso por violencia intrafamiliar, la competencia para dictar la medida de protección es el juez que conoce el caso. Esto está plasmado en la Ley 1257 del 2008, artículo 17, parágrafo 1 a 2. En caso de presentarse algún tipo de violencia contra la víctima, garantice la protección de su integridad, tal como lo expresa el Código Nacional de Policía y Convivencia en su artículo 166, uso de la fuerza. Es el medio material necesario, proporcional y racional empleado por el personal uniformado de la Policía Nacional como último recurso físico para proteger la vida e integridad física de las personas, incluida la de ellos mismos, para prevenir, impedir o superar la amenaza o perturbación de la convivencia y la seguridad pública, de conformidad con la ley. Si la víctima es menor de 18 años de edad, deberá informar y tramitar de inmediato el caso a través de la Policía de Infancia y Adolescencia, para que aplique los procedimientos y lineamientos preestablecidos en la Ley 1098, Infancia y Adolescencia del 2006. Número 4. Cuando la víctima de violencia forme parte de la comunidad indígena, tiene derecho a recurrir ante la autoridad indígena o a la autoridad de policía para la atención de su caso. En los casos de violencia sexual, tenga en cuenta lo establecido en la Ley 1719 del 2014,
por la cual se modifican algunos artículos de la Ley 599 del 2000 y la Ley 906 del 2004, en la cual se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y se dictan otras disposiciones. En los casos de violencia sexual, tenga en cuenta lo establecido en el procedimiento para atender casos con víctimas de agresiones sexuales. Informar a la víctima de la violencia que los hechos serán investigados de oficio por las autoridades judiciales, Ley 1826 del 2017, artículo 5, por medio de la cual se establece un procedimiento penal especial abreviado y se regula la figura acusador privado. Es necesario tener en cuenta lo siguiente. Si el policía de vigilancia recepcionó denuncia en municipios o zonas rurales donde no hay policía judicial, deberá expedir una remisión para valoración forense, como parte de los actos urgentes, dirigida a la entidad competente de la jurisdicción. Deberá solicitar entrega de copia del dictamen a la víctima y el original anexarlo a la denuncia. Atender a la posible víctima de violencia en un lugar que permita la discreción y privacidad. Ofrecer un trato respetuoso, amable, con excelente disposición para el servicio y bajo ninguna circunstancia exprese opiniones acerca de lo ocurrido. En una situación de crisis, acompañe a la víctima para estabilizar su estado anímico antes de iniciar la atención. Si a pesar de sus esfuerzos la persona mantiene un alto grado de exaltación que le impida recepcionar el caso, acompáñela al servicio de atención psicosocial dispuesto en su jurisdicción para que le presente la ayuda necesaria para así poder efectuar posteriormente la recepción de la denuncia. Muy importante, en ningún caso suministremos información de la víctima ante medios de comunicación sin su autorización. Podemos incurrir en una afectación a la intimidad como un derecho fundamental. Muchas gracias por su atención.